Bueno, buenos días, muchas gracias por el espacio. El día de hoy yo vengo a presentar parte de mi proyecto de investigación doctoral. Sin embargo, pues esta se encuentra en una etapa de la formulación. Entonces, lo que yo quisiera hacer en esta ocasión es presentar un poco la problemática de la cual trata mi investigación y presentar los conceptos eje que guiarán mi investigación pues de manera teórica conceptual. Bueno, mi investigación tiene como título tentativo el agua como un factor explicativo de la acción humana, el ciclo hidrosocial y el proceso metabólico en el municipio de Ecatepec. Mi objetivo, lo que pretendo realizar con esta investigación, es identificar y analizar el ciclo hidrosocial y el metabolismo hídrico como el recorrido del agua en el municipio y cómo en el recorrido del agua en el municipio de Ecatepec pudieran estar configurándose nuevas relaciones socioespaciales. Los dos conceptos que menciono en un principio, el ciclo hidrosocial y el metabolismo hídrico, parten de una corriente teórica que es la ecología política, una corriente crítica que, bueno, ya un poco más adelante durante la exposición le explicaré. Pero, bueno, la pregunta trata de señalar la pregunta que se pretende responder en la investigación es qué tipo de configuraciones socioespaciales está generando el ciclo hidrosocial y el proceso metabólico en el municipio de Ecatepec. Como ya les mencionaba, parto de analizar, mi investigación parte de una corriente teórica que es la ecología política. Esta corriente intenta señalar que existe una relación dialéctica entre las relaciones sociales y las cuestiones ambientales. Esto es que las implicaciones en los cambios ambientales tienen repercusiones directas en las relaciones sociales y viceversa. En este sentido, la ecología política intenta poner atención en las fuerzas políticas, en las relaciones de poder que se encuentran detrás del acceso a los recursos naturales, en este caso el agua. Lo que pretende, o desde la premisa que parte desde la ecología política, es que la escasez del agua no es una situación meramente o exclusivamente físico o natural, sino que está definida por de distintas maneras por agentes interesados en el recurso, es decir, existe un manejo o un uso del recurso. Por favor. Estos son mis tres conceptos, como ya los había mencionado y como se encuentran en la pregunta de investigación: el ciclo hidrosocial, el metabolismo urbano y las relaciones o las configuraciones socioespaciales. Este último concepto aún se encuentra en discusión y en construcción, en tanto si hablamos de relaciones o configuraciones y si hablamos de socioespacial o socioterritorial. Sin embargo, los otros dos conceptos, el ciclo hidrosocial y el metabolismo urbano, parten de esta corriente que les menciono. De hecho, de ahí nacen. El ciclo hidrosocial trata de analizar cómo la circulación del agua es un proceso social y físico, es decir, que es una cuestión híbrida, socionatural, que fusiona por un lado la naturaleza y la sociedad de manera inseparable. Este concepto parte de dos premisas. Uno es que es en la manera en que los grupos sociales conciben y materializan los usos del agua, y el segundo es la manera en que se conectan los flujos del agua y la infraestructura hidráulica. Este concepto surge como un paralelo del ciclo hidrológico, en donde estaríamos hablando de una cuestión meramente natural. Entonces, este concepto intenta dar cuenta de la influencia antrópica de los flujos del agua, de la circulación del agua, pero intenta poner atención en los agentes que participan y que hacen uso de esta circulación. El segundo concepto es el del metabolismo social. Este segundo concepto surge de la ecología política llamada del primer mundo, y esto porque la ecología política por lo regular se centra en territorios rurales o en
Sí, en territorios rurales o en grupos subalternos, en el despojo de los recursos naturales. Sin embargo, el metabolismo social señala que la ciudad debe ser vista como una cuestión natural, que tenemos que romper ese dualismo entre ciudad y naturaleza, en donde la ciudad no deja de ser natural y la naturaleza no deja de ser ciudad, o se encuentra inserta en la ciudad. Entonces, las ciudades se conciben como un producto híbrido, igual, socionatural, que es alimentado por la movilización de diversos flujos naturales entre los que se encuentra el agua. Este concepto, el del metabolismo, intenta ver los flujos de los recursos como un tipo de caja negra donde hay una entrada y una salida. Sin embargo, lo interesante también se encuentra en el interior de esa caja, que es, por ejemplo, la apropiación del recurso, la distribución, el manejo y el desecho. Con respecto a lo espacial, pues bueno, el enfoque de la ecología política parte de una corriente crítica. Entonces, en este sentido, se apega un poco más a la geografía crítica, que entiende que el espacio del agua es el resultado de un proceso sociopolítico, producto de esta relación dialéctica que ya mencionaba entre las acciones y los objetos geográficos o ambientales. Entonces, recorriendo un poco a Massey, parto de 3 postulados principales, que son los que hasta el momento me han permitido decantarme un poco más hacia el espacio y no hacia el territorio. Y estos postulados es: 1, que el espacio se convierte en un enfoque vinculante con el poder; 2, que el espacio integra la posibilidad de múltiples trayectorias; y 3, el espacio como un sistema abierto y continuo, en un continuo proceso de transformación. Como les menciono, esto de espacio y territorio aún está en revisión. Entonces, lo que estoy realizando hasta el momento y donde me encuentro es en la conformación, bueno, se puede explicar a partir de este esquema, que es el ciclo hidrosocial, el metabolismo social y las configuraciones socioespaciales. La idea es discutir qué hay del ciclo hidrosocial en la teoría de las configuraciones socioespaciales o de las relaciones socioespaciales, qué hay del ciclo hidrosocial en el metabolismo social y qué hay de las configuraciones socioespaciales en el metabolismo social o viceversa. Creo que la aportación se encontraría en la intersección de la discusión de estos 3 conceptos. Y pues es lo que llevo hasta el momento. Bueno, tengo aquí igual una recomendación en general, porque las comunicaciones por escrito no tienen el problema y no tienen la pregunta. Entonces, cuando yo veo el documento, como no hay una pregunta eje ni un problema, o sea, como que no acabo de entender la utilidad, ¿no?, del marco conceptual dentro de un problema de investigación, ¿no? De hecho, por ahí orienté mis comentarios. De hecho, las primeras diapositivas que tú comentas acá, pues me aclaran, pero un poco tardíamente, ¿no? Pero bueno, eso es importante para que cuiden cómo están comunicando por escrito sus trabajos, ¿no?, y lo que realmente se pretende comunicar, cuál es el objetivo. El documento que tú mandas se titula Ciclo hidrosocial y el proceso metabólico en el municipio de Ecatepec. Y el título no corresponde al contenido del documento. ¿Por qué no corresponde? Porque justo se trata, dadas las características del evento, de un breve desarrollo de algunos conceptos teóricos para analizar conflictos hídricos. Y estos conceptos no se relacionan pues con un lugar de estudio que se está aludiendo en el título, que es el municipio de Ecatepec, y tampoco se relacionan con una problemática específica dentro del municipio de Ecatepec, ¿no? Entonces, en este sentido, no está presente el desarrollo del problema a estudiar.
De hecho, tú mismo lo estás diciendo aquí, estás armando la problemática, pero me tengo la duda de si estás abordando la problemática. ¿Por qué lo digo? Porque no está ni en tu exposición, tampoco está en el documento, justo cuál es el problema que pretendes estudiar. El problema, no el tema. ¿No? Hay un tema que evidentemente quieres hacer, que tú lo que quieres hacer es, derivado del documento, algún problema hídrico o conflicto sobre el tema. Pero no tengo, ni en el documento hay más elementos al respecto. En ese sentido, siempre es importante conocer a grandes rasgos la problemática que se va a estudiar, las dimensiones que se pretenden analizar, las relaciones que se pretenden esclarecer y, sobre todo, las preguntas y objetivos. Tu primera diapositiva orienta sobre eso. Y bueno, en tu diapositiva lo que puedo rescatar, si esto es cierto, realmente el punto central es cómo se configuran las relaciones socioespaciales, ¿no? Y en este sentido, los conceptos que estás proponiendo tienen que tener un papel importante de explicativo y de orientación en torno a cómo se configura esto. Esto lo puedo decir porque ya está en la exposición, pero no lo podría decir a partir del texto, ¿no? En este sentido, es difícil opinar sobre conceptos, ¿no? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, un marco conceptual permite profundizar, analizar, responder a preguntas que orientan la investigación. Esto no está, ¿no?, en el documento. Y por ello es difícil comentar la pertinencia o la utilidad de los conceptos del ciclo hidrosocial, de este asunto del proceso metabólico y de las relaciones socioespaciales, que de principio yo pensé que eran como relaciones, estos tres elementos se iban a relacionar, pero más bien es llegar a la configuración de las relaciones socioespaciales, ¿no? De esto yo del texto solo puedo decir que es una reseña de conceptos teóricos que, relacionados entre sí, pueden llevar a construir una mirada de un problema hídrico desde la ecología política, pero no tiene nada que ver con un lugar, no tiene nada que ver con una problemática, etcétera, ¿no? No conozco el problema y, si tuviera esta información, podría opinar sobre la pertinencia o no de usar la mirada de la teoría de la ecología política, ¿no? Tú la estás asumiendo desde el principio, pero sin el problema no sabemos qué tanto nos puede dar, ¿no? Lo que sí puedo decir es que sí considero importante analizar los problemas hídricos desde una perspectiva interdisciplinaria, que es lo que tú no mencionas acá, ¿no? En donde sea relevante considerar una manera distinta de relacionar las relaciones de poder, los actores sociales y los ciclos naturales, ¿no? Pero eso se pierde, ¿no?, acá. Y esto, por supuesto, se lleva a un espacio en concreto que ya puede ser urbano o puede ser rural, ¿no? Yo no sé si, tal cual está planteando el documento, te pueden ayudar a identificar elementos comunes para poder trabajar la configuración de relaciones socioespaciales. Si es el eje central o si es el punto central al que se quiere llegar, lo cierto es que es lo más descuidado, o sea, no está abordado, ¿no?, ni siquiera como intento de qué puntos, apenas está reseñado, y eso yo considero que es lo que hay que trabajar, ¿no? Me hace mucho ruido que se use un marco conceptual que tú mismo calificas, tanto en tu documento como en la exposición, como un marco conceptual que se refiere al primer mundo, ¿no?, o a países desarrollados. Y tú mismo lo dijiste, que tiene que ver con una reflexión, sobre todo, de ámbitos rurales relacionados con la ciudad. Y yo me pregunto si este tipo de conceptos como tal te pueden ayudar a explicar una problemática crítica y conflictos críticos en un municipio como Ecatepec, ¿no?, donde hay una alta
rasgos e indicadores muy importantes de pobreza urbana, indicadores muy importantes de déficit de servicio de agua, de agua potable también, de infraestructura, de abasto y de una disposición desigual de ello, ¿no? Entonces, ante la ausencia de esta parte, yo sí relativizaría la importancia del marco conceptual. El marco conceptual solo se puede contrastar cuando tienes la problemática, me parece, ¿no? Y de ahí ya podemos pensar si los conceptos nos van a ayudar o no nos van a ayudar, y nos ayuda mucho a ver nuestra propia mirada, la mirada teórica. Lo que sí es cierto es que urge que trabajes la parte de las relaciones socioespaciales y sobre todo una aportación de Massey que es fundamental, es tanto los conflictos como este debate entre espacio y territorio, que a mí en lo personal me parece lo de menos. Tú simplemente te posicionas o entre el espacio y el territorio y cómo lo vas a asumir teóricamente, pero si lo vas a tomar desde el punto de vista de la geografía, como lo hace Massey con esta perspectiva crítica, sí hay que tener claro que tanto el espacio como los conflictos son relacionales, ¿no? Y es algo que no veo tampoco muy presente ni en tu exposición ni en tu documento. Y para finalizar, que tiene que ver un poco con lo que presentaste en la última parte, donde pones los círculos concéntricos, yo quisiera, bueno, no me gusta ver cuando dices, bueno, ¿qué hay del concepto de ciclo hidrosocial? ¿Qué hay de las relaciones socioespaciales? ¿Qué hay del proceso metabólico en las relaciones sociales? Yo creo que tu diagrama está orientando a ver cómo se relacionan estos conceptos y dónde se encuentran, no qué hay de uno en el otro, ¿no? Sino, bueno, a ver cuál es la relación y en qué punto y en qué intersección se encuentran y con qué elementos específicos. Bueno, esto es todo, Hugo, espero te sirva, te sea útil.